Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan casi 500.000 de personas en el mundo. El aislamiento requerido para evitar la propagación del coronavirus afecta a millones de mexicanos. Existen registros de problemas relacionados con el encierro, angustia, dificultad para conciliar el sueño, ansiedad, entre muchos otros, que esto desgraciadamente cada vez está peor. ¿Cómo podemos mantener un equilibrio mental y familiar? ¿Hay herramientas que ayudan para afrontar esta situación? El doctor Luis Miguel Sánchez Loyo, doctor en Ciencias del Comportamiento, opción Neurociencias y profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, nos lo explica. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Bueno, y esta noche me da muchísimo gusto darle la más cordial de las bienvenidas al doctor Luis Miguel Sánchez Loyo sobre este tema que ciertamente está pegando de una manera verdaderamente impresionante, porque se habla de la pandemia de coronavirus y la verdad es que aquí hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta, todo lo colateral que viene al lado de la pandemia de coronavirus. Yo he hablado de que hay una pandemia económica durísima. Es decir, el coronavirus pues no le ha pegado a todo el mundo, la pandemia económica sí nos ha pegado a todo el mundo. Yo sí considero que el daño psicológico, el daño mental que hemos sufrido, no el miedo, el pavor para enfrentar la muerte, porque a eso se reduce, es algo de lo que la gran mayoría de los habitantes en el mundo estamos contagiados. Gracias por estar conmigo. Es un gusto. Y digo, absolutamente tienes razón. Además de esta pandemia en términos de este agente biológico que la provoca, tenemos que sumar, como bien lo señalas, esta pandemia económica y a consecuencia de estas dos y las medidas de política pública implementadas para atender estas dos, hemos observado que se presenta un problema de salud mental. Ya sea, como bien lo comentas nuevamente, respecto de el miedo, el pavor que pueden sentir las personas por no tener certeza de el riesgo que corren para contagiarse, pero también es aquello que viene asociado con perder a un ser querido eh, por la enfermedad. También aquellos que tienen seres queridos que saben que están enfermos y que, bueno, lo cierto es que en nuestra conciencia tenemos que hay un riesgo, una posibilidad de muerte cuando alguien cercano presenta la enfermedad, ¿no? Entonces, definitivamente estamos teniendo que pasar por esto. Y por otro lado están todos aquellos que han perdido el trabajo o se han tenido que recontratar en empleos de menor salario, aquellos que son emprendedores y que sus negocios se han visto afectados por esta situación. Definitivamente también no la están pasando bien en términos de su salud mental. A tal grado que yo he sabido de algunos casos, doctor, de personas que se han sentido tan ahogadas por todas las deudas que tienen encima, de no poder pagar colegiaturas, de no poder pagar renta, de no poder comprar alimentos, vamos, verdaderamente de perderlo todo, que han terminado por la salida pues más tremenda y más peligrosa y más pavorosa que es el suicidio. Así es, ciertamente. Tristemente en México no tenemos acceso a estadísticas rápidas sobre este comportamiento, sobre lo que es la conducta suicida, pero está muy claramente identificado que ante situaciones de crisis económica, los números de suicidios se van viendo incrementar conforme la crisis económica persiste, ¿no?
Es de alguna manera esperable que durante los primeros meses de la epidemia no se haya visto este fenómeno, porque el ser humano afronta los problemas, hace un esfuerzo por superarlos. Pero en este caso, como ya llevamos meses, prácticamente un año en esto y no vemos para cuándo se vaya a poder solventar, entonces eso hace que los recursos, tanto personales, familiares y comunitarios, se van agotando. Y eso pues puede llevar justamente a trastornos depresivos, ansiosos y por supuesto lo que es las conductas suicidas, ¿no? Ya sea pensar en quitarse la vida o el atentar contra su vida. Y es que no hay bolsillo que aguante, doctor, esa es la verdad. O sea, Definitivamente. lo estamos viendo, por ejemplo, y no nada más en clase media o clase baja, que es allá ni hablar. Lo estamos viendo, por ejemplo, en personajes, en grandes empresarios, y esto nos tiene a todos los seres humanos en un nivel de estrés brutal. Adicionalmente, se ha incrementado de manera importantísima la violencia intrafamiliar, porque claro, estar encerrados todo el tiempo, quieras que no, te lleva a una fricción y te lleva a enfrentar grandes diferencias, porque es cuando realmente pues tienes la oportunidad de conocer a ciencia cierta a una persona, ¿no? Y ahí también digo, es importante reconocer de que tenemos más reportes de personas que entran en estados depresivos, más personas que presentan trastornos de ansiedad. También la violencia doméstica, sobre todo en las etapas de confinamiento, donde estamos obligados a permanecer en un espacio físico sin la posibilidad del libre tránsito. Y bueno, además de esto, se ha incrementado el consumo de alcohol y tabaco y drogas ilegales, Y que también, chatarra, sí, comida chatarra, doctor, porque esto es cierto. Mira, yo te puedo compartir que aquí en tu casa, pues mis grandes paseos es de la recámara a la cocina, de la cocina al baño, del baño al antecomedor, y párale de contar, y ya voy para un año. Es decir, en mis circunstancias hay muchas personas de la tercera edad que dicen, yo no salgo porque yo sé que si salgo, pesco ese virus y me voy a morir. me parece que acabas de decir algo que me es muy importante. La situación de la epidemia afecta más a aquellos que antes de la epidemia estaban en una condición de vulnerabilidad psicosocial. Esto significa personas de la tercera edad que ¿Sí? viven solos, madres solteras, personas que antes de la pandemia presentaban trastornos mentales o enfermedades crónico-degenerativas con un apego no muy adecuado a los tratamientos. Esta situación de la pandemia ha puesto a estas personas particularmente en mayor vulnerabilidad. ¿A qué me refiero? Porque aquellos que estaban en un tratamiento para una enfermedad crónica, la saturación de los hospitales para atender enfermos de COVID ha desplazado las atenciones, las ha postergado con respecto de Totalmente. otras enfermedades. Y entonces esto provoca angustia en las personas, ¿no? Casos de personas que padecen cáncer, que les dicen que su tratamiento tiene que ser a tiempo, que tienen que cumplir con los protocolos y se empiezan a retrasar y ellos saben que en este retraso va de por medio su vida. O personas que ya tenían trastornos mentales y que ahora la situación de confinamiento, de pérdida de trabajo, de incremento de precios, aumenta la sintomatología que ellos ya anteriormente tenían, ¿no? Entonces es una situación muy complicada y que a esto también hay que sumarle, me parece que es muy importante, es el desabasto de medicamentos. Y algo que es muy importante con las personas que sufren trastornos de ansiedad, una característica de esta son las crisis de pánico. Las crisis de pánico se caracterizan porque las personas creen, perciben que no son capaces de respirar.
Entonces se hace un círculo vicioso porque creen que pueden estar contagiados por coronavirus y padecer COVID, o bien puede ser su trastorno ansioso que está provocando una crisis de pánico. ¿Qué podemos hacer con lo limitado que nos encontramos en estos momentos? Pues en términos sociales, lo que corresponde es fortalecer la solidaridad que hay en la sociedad. Cuando un país, una sociedad enfrenta situaciones catastróficas, lo único que lo saca adelante por la magnitud es la solidaridad entre las personas. Y por supuesto, en este caso, particularmente hablando de la salud mental, el buscar, el tener acceso a los servicios de salud mental disponibles. Afortunadamente tenemos servicios de atención psicológica vía telefónica en todo el país, en diferentes instancias, tanto públicas como privadas, donde no es necesario acudir a un hospital, sino que se puede hacer desde casa. Pues es un elemento, pero definitivamente este elemento no es el que va a resolver la problemática, sino simplemente nos permite ir sobrellevando la situación, ¿no? Definitivamente es el poder incorporar recursos, por un lado, de la salud mental, por otro lado, intentar tener un estilo de vida lo más saludable que se pueda y desarrollar más nuestra solidaridad como sociedad, ¿no? Y ahí también tristemente tenemos en contra nuestra la incidencia de la delincuencia, que justo es lo que ha provocado esta pérdida de la confianza entre los ciudadanos por temor a ser víctima de abusos y robos. Y bueno, ¿no? Hay casos reportados de personas que los han cometido fraudes justo con el oxígeno. Está muy claro dentro de los estudios que se han hecho sobre salud mental, crisis económica y conductas suicidas particularmente, que la reducción de las conductas suicidas va de la mano con política pública para fortalecer la economía, para fortalecer el trabajo, y que son políticas no coyunturales, no de otorgar una cantidad una sola vez o una despensa una o dos veces, sino que tiene que ver con políticas de largo aliento para la promoción del trabajo y de las oportunidades para emprendedores, y por otro lado también en hacer más accesibles los servicios de salud para la población. Ojalá que las autoridades nos escuchen, fíjate cómo te lo digo. Ojalá que le den prioridad a esta pandemia que está matando a millones de seres humanos en el mundo. Ojalá que hagan a un lado la vanidad, que el pensar nada más en obras de relumbrón, y le den la importancia que hoy en día tiene la sobrevivencia misma, nada más y nada menos, que la gente pueda vivir, que la gente pueda comer, que la gente pueda tener un ingreso decoroso y que podamos salir adelante en esta pandemia que está matando a muchísimas personas. Doctor, yo quiero agradecerte enormemente, de verdad, que nos hayas tomado la llamada, que estemos en contacto permanente y seguiremos en contacto, doctor, porque esta situación es realmente muy preocupante. Lo que se está viviendo hoy en día en nuestro país, particularmente la depresión, la angustia, la desesperación y todo lo que conlleva como consecuencia este tipo de reacciones en los seres humanos ante una desgracia de este tamaño como la pandemia que estamos viviendo. Hay que ver la forma de poder, pues, sobrellevar esta situación que nos tocó vivir. Muchísimas gracias, doctor. Para servirles. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.